políticos, para los que están escuchando, inmensa de la Argentina. A mí me gusta decir a veces que hay testigos, actores y confidentes de la política argentina. María Luisa es uno de ellos, sin duda. En todo este tiempo, sí, no, a los 20 años ya estabas haciendo cantidad de cosas en la dictadura de Onganía. Digo, hay un camino muy largo de mucha lucha. En este día de reflexión, que es el 8 de marzo, Día de la Mujer, nosotros nos pareció oportuno llamarte y pedirte que hagas un raconto de todo eso hasta el día de hoy, de todo ese avance que se fue logrando con lucha, con protesta, convenciendo, abriendo cabezas en los varones, etcétera, y cómo está la situación hoy a nivel país en términos de lo mismo, ¿no? De los derechos, de las posibilidades, de las oportunidades. ¿Qué estás viendo vos? Bueno, primero muchísimas gracias por la presentación, súper generosa tu presentación. Mira, la verdad que estamos viviendo un momento muy, muy difícil de interpretar y sobre todo por la trayectoria de lo que ha sido la lucha. Primero, el tema de conseguir lograr una democracia con derechos humanos que se respeten, lograr que las instituciones funcionen. Nosotros, estoy hablando de la última dictadura cívico, o sea, militar, directamente la última dictadura militar, donde habíamos perdido todo. Y bueno, vimos ya en la campaña de este nuevo presidente, vimos que la vicepresidenta entró con discursos negacionistas de todo. Y después, bueno, ya el gobierno, el paso, no solamente en el tema de derechos humanos, es un tema muy, muy preocupante. Primero porque, bueno, todas las políticas de Estado que apuntan al desfinanciamiento de lo que eran las políticas que tienen que ver con los derechos humanos y que tienen que ver con los derechos de las humanas, ¿no? Porque también hay como una persecución, diría yo, un desmantelamiento a todo lo que tiene que ver con los derechos de género, de las diversidades, de, bueno, LGTB, transgénero, todas estas nuevas diversidades sexuales que, digamos, costó mucho hacer que la gente las reconozca, que la sociedad las reconozca, que se acepten políticas públicas, bueno, y que se asiente financiamiento para todo este tipo de cosas, que es un arco, pero grandísimo. Todo eso desfinanciado y anulado en un momento donde las políticas obviamente de ajuste espantoso que está llevando este gobierno, que no, digamos, pasan por ahí, ¿no? Pasan porque para que la gente entienda, en un centro de salud donde se le brinda salud a toda la gente en forma gratuita y se desfinancia los programas más ínfimos que tienen que ver con el tema de género y que tienen que ver con el cuidado de la salud y del cuidado de los temas generalmente femeninos, digamos, de lo que son los derechos sexuales y reproductivos, de lo que es la ESI, que es la educación sexual integral, todo desfinanciado, todo retroceder a cero. Y la persona que está sufriendo en este momento muy pocas posibilidades porque no tiene trabajo, porque justamente el ajuste pasa por ella, tampoco pueden brindarle el tema de salud, es un retroceso, es un panorama dificilísimo, más allá de lo que es nacionalmente el bastardeo de las instituciones. Acabamos de ver el nombramiento por decreto de los jueces de la Corte Suprema, cuando esos lugares de la Corte Suprema son lugares de mujeres, porque esto está establecido, está firmado a nivel internacional, es por ley, y además jamás se puede avanzar en jueces de la Corte nombrados por decreto, ¿no? Sí. Es decir, todo ese panorama, hay un montón de cosas, es un abanico muy grande, si querés me vas haciendo preguntas, pero yo veo una situación muy difícil. Hoy la marcha y la manifestación va a ser, por suerte, bastante grande. Venimos coincidiendo, obviamente, con compañeras peronistas, kirchneristas, de la izquierda, de todos los socialistas, de todos los partidos políticos, de los gremios. Venimos en asamblea conversando para confluir transversalmente en acciones que nos unan y no que nos desunan, porque bueno, esa es la otra cosa, que muchas veces
desunen muchas asambleas, pero en general en el 8 de marzo o el Ni Una Menos, todas estas manifestaciones nos unen. Nosotras las radicales estamos muy organizadas para hoy en todo el país, porque en el mismo día, a distintas horas del 8, se hacen en todas las provincias los comités provincias de la Unión Cívica Radical, van a hacer distintas actividades referidos a los días de la mujer, días de protesta con acciones según lo considere cada provincia, ¿no? Pero bueno, esa es, sí. No, justamente a partir de lo que estaba escuchando, que decías, que estábamos escuchando atentamente con Raúl, tengo una pregunta que es casi un deseo. ¿Ves cerrándose la grieta anterior a diciembre de 2023 en la dirigencia, en la militancia más comprensiva, más abierta de cabeza? Sí y no. En algunos aspectos y en el tema de las mujeres estamos haciendo esfuerzos. No es fácil. Vos fíjate que la última etapa del kirchnerismo, con la exacerbación y la exageración, muchas veces me estoy refiriendo a los temas de género, ¿no? Esto no cayó bien en la sociedad y creamos al revés, en la sociedad, digamos, algo en contra y en los jóvenes como que los cancelamos, la cancelación de otras ideas, y esto provocó por supuesto exacerbado por el presidente de la Nación, pero provocó toda una reacción en contra del feminismo, en contra de la lucha, y en esto tiene algo de responsabilidad la última etapa del kirchnerismo, a pesar de que avanzamos muchísimo con el Ministerio de la Mujer, con programas excelentes, pero la exageración a veces de la exigencia te doy un ejemplo, de la utilización, por ejemplo, del lenguaje no sexista con el les, que a la gente le caía tan mal. Bueno, estas cosas por ahí yo creo que tuvieron sus consecuencias, cosas que estamos hablando con las compañeras, que no es fácil a veces que se reconozca, pero sí estamos en un camino más bien de construir en el reconocimiento, porque también obviamente las radicales tenemos que hacer nuestro mea culpa, y esto se está consiguiendo a nivel de las mujeres. A nivel de político, sí también creo que hay algún tipo de encuentro, ¿no? Te podés llegar a sentar hoy con personas que antes no te sentabas y abrir más el paraguas, porque lo que tenemos enfrente es muy peligroso, es la ultraderecha conservadora, o sea, es un tema mundial, porque lo estamos viendo, lo que está pasando en el mundo con Trump, con Hungría, con todos los países europeos, como bueno, Milei no es un aislado, pero lo tenemos nosotros a Milei. Y digamos, esa forma de comunicar en contra del feminismo, en contra del LGTB, en contra de los transexuales, es muy peligroso, porque no es solo el desfinanciamiento de programas que estamos mal, sino la exacerbación por los medios de comunicación de crear en la sociedad una conciencia en contra que trae sus consecuencias. Ha habido parejas de lesbianas que les han quemado la casa en Bahía Blanca hace un mes. Te puedo dar miles de ejemplos que están ocurriendo. ¿Y cómo ocurren eso? Y la casa se la quemó un señor profesional. O sea, empiezan a surgir estas cosas que vamos a ver más. Hay muchísimos ejemplos. Bueno, de pegarle a parejas homosexuales, varones o mujeres, porque se están dando un beso en la calle. Empezó a aparecer en la Argentina. Esto no lo veíamos, ¿no? Yo pensé que fui diputada en la época, diputada nacional, tuve la suerte de poder tener todo el debate del matrimonio igualitario, de la ley de identidad de género, de la ley de femicidio. Todo eso me tocó, que tuve suerte porque era mi métier de toda mi vida, y justo tuve suerte de trabajar esto. Y bueno, esto fue una lucha, un trabajo, un recorrer el país, hablar con la sociedad, hablar con la gente, que nos costó muchísimo. Y de golpe vamos a ver que estas leyes, como la del aborto, van a empezar a teclear, que ya, por supuesto, vos tenés una ley de aborto que tiene que trabajar con todo el país, y te cortan el financiamiento de una provincia que no tiene recursos, se acabó
la prevención, se acabó el aborto en los hospitales, o sea, ya está ocurriendo esto, si bien no corrieron la letra de la ley todavía, que amenazan todos los días. Todo esto hace que nosotros estemos unidas, que nosotros hoy manifestemos, que sea grande la marcha y que sigamos protestando. Ni hablar en el tema laboral de las mujeres. Es decir, hay varios estudios que el impacto de no tener trabajo es mucho más fuerte en las mujeres en edad laboral que en los varones. Y en general las que tienen menos trabajo son las mujeres jefas de hogar, que además ya la pandemia las castigó, porque fueron los primeros trabajos que se perdieron. Costó mucho recuperar eso y ahora obviamente son las primeras que están perdiendo trabajo. Acá en los barrios hay mujeres que tienen 3, 4 trabajos. Sí. Sí. Imagínate que se cortó todo, porque se cortó el subsidio, no la asistencia por ¿cómo se llama? ¿La UH decís? Sí, claro, no la UH, pero sí, la asignación por hijo, no me salía. Sí. La asignación por hijo no se cortó, pero sí la redujeron y se cortó todo lo demás. Sí. Se cortó todo lo demás, entonces no es pavada. Yo no digo que había programas que no había que revisar. Sí, pero no de esta manera. Acá tenés que ir a los barrios para ver lo que se está viviendo. Y ni te hablo de las provincias, donde te financiaron un programa. La ESI, que es la educación sexual integral, costó años que se vote. Una vez que se votó, hubo que debatirla en el Consejo Federal de Educación. Se aprobó en el Consejo Federal de Educación. Tenía financiamiento nacional para cada provincia. Te desfinanciaron y chau, la provincia, y Milei dijo que se arreglen. Ah, bárbaro. Y vos sabés que con el programa de prevención de embarazo adolescente, que es otro de los que redujeron en todas las provincias y cerraron directamente las oficinas y echaron a todos los empleados con toda la idoneidad y experiencia, Argentina es el país que redujo en 10 años el 50% gracias a ese programa de embarazo adolescente. El ejemplo en Latinoamérica, lo sacaron, lo cerraron, echaron a todo el mundo. Bueno, así tenés mil cosas, pero es decir, ¿cómo no vamos hoy a salir a gritar, a exigir, y obviamente todo el tema del desmantelamiento de los derechos humanos, de lo que fue conseguir áreas de derechos humanos para la investigación de las desapariciones, todas estas cosas que también están bastardeadas, desmanteladas. María Luisa, sí, justamente vos te referías recién al programa de prevención del embarazo adolescente y de las niñas. Ese programa fue tomado como ejemplo por varios países de Latinoamérica para implementar algo parecido. Bueno, acá tomaron la decisión de financiarlo y prácticamente hoy no existe. Ese programa surgió con Macri y sí. ¿Cómo habrá sido de bueno que lo mantuvo Fernández? Sí, y sí. Ahí en esos años se redujo el 50% del embarazo adolescente. Sí, efectivamente. Lo mantuvo Fernández todo el tiempo y ahora no tenemos nada. Echaron a toda la gente que ese es el otro tema que tenemos que pensar. ¿Cómo cuesta que la gente se forme en los temas y que sostenga un programa y después las echás? Claro. Entonces, viste, la idoneidad no sirve, bueno, pero además no les importa, digamos. No, además... yo ahora no tengo... Siguiendo el discurso economicista, el Estado gasta dinero en capacitar personas y después las echa, ¿no? Pero bueno... Sí, exacto. Mira, si vos recién hablaste del tema de la mujer en el trabajo, lo mencionaste, sabés que hace unos días el CELS publicó un informe que habitualmente hace un monitoreo, el CELS, con otros organismos, que se llama La Cocina de los Cuidados, que trata de analizar la situación de la mujer que trabaja. Bueno, según este informe, en el año 2004 se pudo determinar que 6 de cada 10 personas pobres son mujeres y la disminución del salario se vio más fuerte en los puestos tomados por mujeres que en los hombres. Fundamentalmente en el ámbito donde lamentablemente todavía las mujeres tienen que recurrir más para encontrar empleo, que son el ámbito de los empleos de cuidado, ¿no? Por ejemplo, las docentes perdieron un 29% de su salario. Hoy me entero, lamentablemente todavía no tuve acceso a la decisión judicial, que en el día de ayer o a última hora del jueves
la Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó la cautelar que había ordenado al gobierno no reducir los recursos destinados a la protección de las víctimas de violencia de género. Este derrame hacia los distintos ámbitos de la sociedad, de las instituciones, este derrame reaccionario, ¿no? que empieza en el Poder Ejecutivo, pasa al Legislativo también, al Judicial, etcétera. ¿Cómo se frena? La verdad que no sé, pero esto es grave, el tema de la reducción de la asistencia a víctias, porque acá ellos te dicen que existe el número para poder llamar, sí, y no es así, no está totalmente reducida la escucha, con gente con muy poca experiencia, han desmantelado todo. Yo, la verdad que lo que vemos sí es que han aumentado muchísimo. Vos tenés las cifras de la Casa del Encuentro, que es una ONG que saca las cifras por los avisos de diario, han aumentado muchísimo los femicidios. En estos poquitos meses, en el 2025, nos tiene que llamar la atención, es mucho más alto que los mismos meses del año pasado. Y no hay forma de recursos, digamos, no hay forma de asistencia, porque también eso, también lo redujeron en los municipios, en las provincias. Entonces, es la misma cadena del otro programa. Yo el tema de la cocina de cuidados, estamos muy en contacto, es un programa muy bueno, hay muchísimas ONGs que están participando y la verdad que están haciendo un informe excelente, que es real lo que están diciendo, que las más castigadas son las mujeres, y yo te diría que son las más castigadas son las del conurbano. Yo no tengo cifras exactas, porque no lo leí últimamente este informe, pero es así, vos hablás, ves las entrevistas que se le hacen a las mujeres y la verdad que esto que te digo yo, de explicar que tienen 3 y 4 trabajos y que igual no llegan, que el viático también, vos pensás, digamos, que cuando se trabaja por horas tenés el viático, que no se llega al viático, bueno, es una cosa espantosa que no pasó nunca esto, y no hay ningún tipo de protección. No hay ningún tipo de... María Luisa, te estamos escuchando y tomando nota. Nosotros después sacamos un título de las cosas que escuchamos a los entrevistados. Después te aviso. Yo sí, creo que vos sos licenciada en Sociología, ¿no? Sí. Muy bien. Porque va a ir por ahí, vamos a juntar a la militante política con la profesional de la sociología, la estudiosa, la científica de eso. Cuando ves madre prolífica, abuela, qué sé yo, a chiquilines de 18, 20, 22 años que mueven multitudes desde el arte, desde su música, desde géneros musicales novedosos para nosotros, los de este tiempo, y al mismo tiempo ves el miércoles pasado hinchadas de clubes de la B, de la AFA, y ahora todas las hinchadas el miércoles que viene plantándose frente a excesos, censura en algún caso, insultos desde el otro, golpes a los mayores de este tiempo generacional de la Argentina. ¿Qué pensás que está pasando por la cabeza de los chicos, por la cabeza de los hinchas que se movilizan, que reaccionan? ¿Qué ves? Para mí esta es una exacerbación total del mismo presidente, este mensaje permanente de cancelar, de destruir, del que no piensa como yo y que puedo todo, porque él puede decir todo. Yo puedo decir por los medios de prensa lo que quiero y de la persona que quiero de la manera que quiero. Fíjense lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados con el diputado Manes, una persona allegada al presidente, el más allegado al presidente, perseguirlo, porque se ve claramente que lo sigue, para increparlo y pegarle, porque no piensa igual. Esto es lo que los chicos ven. Y además todas las formas de comunicación, que la verdad que yo estoy alejada, pero todo lo que es, donde por supuesto Milei es un genio, con todo el TikTok, con todo esto, hay como un problema grande en la comunicación de los jóvenes, ¿no? Yo la verdad que a veces no lo entiendo muchas veces, pero me preocupa, porque yo creo que viene todo de los mensajes de arriba, que todo se puede, que me puedo manifestar, que todo se puede, yo puedo decir cualquier cosa, insultar, atropellar.
Es muy difícil. María Luisa, cambiando un poco el eje de lo que estamos hablando, vos fuiste representante argentina en el Parlasur. No sé si estás siguiendo de cerca todo lo que está pasando en el Mercosur, la posición del gobierno frente al Mercosur. No sé si tenés una opinión formada sobre este tema. Bueno, sí, sabemos que la idea de Milei es salirse del Mercosur y negociar, por supuesto, con China, aparte, individualmente. Esa es la idea que viene, digamos, hace mucho que en el Parlasur yo estuve 8 años. Y la verdad que fue una experiencia linda para mí, pero no fue una buena experiencia del todo, porque la verdad que Argentina nunca le dio importancia a lo que es el Parlasur, no hacía el Mercosur, pero sí al Parlasur. Y en ese sentido hasta Macri mismo no reconocía la representación parlamentaria, la reconocía pero no le gustaba, entonces ya venimos. Pero la situación, digamos, geopolítica mundial, vos fíjate cómo son las posiciones ahora del presidente con Trump, y con como quiere, obviamente está haciendo todo para que a Trump le guste hacer más buen alumno que el mejor alumno, todo lo que hace para gustarle a Trump, pero ahí entra China y entra todo el Pacífico, y acá hay tratados de comercio que han sido protectores para todo lo que es la zona nuestra del Mercosur, que han sido muy importantes y están por arrasar con eso. Así que vos fíjate que uno de los creadores del Mercosur ha sido Alfonsín, con Sarney y con Sanguinetti, que ha sido histórico esto, lo que se consiguió, obviamente que ahora ha cambiado, yo creo que tiene que ayornarse también el Mercosur, pero acá no hay medias tintas, yo creo que va a terminar yéndose. No sé qué va a pasar ahí, yo no conozco mucho qué está pasando ahora con Milei, pero lo que se ve es que él va a avanzar hacia el comercio con China y con Trump, por supuesto. María Luisa, la última. Hubo dos, alguien los describe como tiros a la cabeza, otros tiros a los pies del actual gobierno en menos de 10 días, que fue el discurso del presidente en Davos, insultando a medio planeta, o a un porcentaje importante a partir incluso de meterse con la comunidad universal, internacional, de matrimonios, de personas del mismo sexo y demás. Y después precisamente la cuestión de a cielo abierto, de la promoción, divulgación, estafa con criptomoneda, cantidad de gente que entraba, salía de la Casa Gobierno, de la Quinta, está trabajando, allanamientos, lo que fuera. Y hay muchas personas que señalan que cambiaron dos cosas a partir de eso. Una, la percepción de la sociedad. Dos, que retrocedieron justamente en lo que decías hace unos minutos, que era en el dominio de las redes sociales y todas estas cuestiones, porque francamente las menciones negativas superan a las positivas según los que se dedican a medir eso. ¿Cómo ves de rápido el deterioro frente a la sociedad a partir de la exacerbación del discurso, de las palabras de este gobierno que vos referías varias veces en esta charla que estamos teniendo? Es rapidísimo el deterioro y cómo entra ese discurso en los jóvenes. Yo creo que incluso yo me tengo que mirar cuál es mi discurso, cuáles son los discursos de los partidos políticos, por qué nuestro discurso no está ayornado como de esta rapidez de un TikTok del presidente, que obviamente con lo de Davos destruyó un montón de temas con una cuestión ideológica muy fuerte y bueno, acá la mayoría de la sociedad no lo ve, pero sí lo sigue, porque vos ves, por eso te digo que a veces la exageración de la última etapa con los temas de género... Es bueno eso que dijiste. Sí, porque vos fíjate que me le pasó a un nieto mío que peleaban en la escuela con una chica y qué sé yo, y él me dice, no, dice, porque esa es muy brava porque es feminista y le pega a todo el mundo. El concepto de que claro, pero ¿dónde lo saca un chico de 12 años? Sí, es perfecto. Empezó a cambiar, esto y esto es lo peligroso con la comunicación, que nosotros creo que estamos re viejos en esto. Yo no lo quiero imitar al presidente, por supuesto, pero acá, digamos, para volver a ganar, me parece que espero que se deterioren, pero vos pensás los jóvenes cómo los votaron a mansalva, sin buscar más cosas. Sí. Y a mí me desespera, ¿sabés qué?
con estos jóvenes antes del balotaje, cuando yo les hablaba de derechos humanos del juicio de las juntas. Es decir, me escuchaban, pero lo votaron igual. Es decir, cuando salió la película en 1985, me la pasé haciendo docencia, nos vino bien para que la gente supiera, bueno, te escuchaban todo, pero después vino Milei, y esto es lo que a mí me asusta mucho. Digamos, cómo nosotros nos ayornamos, cómo yo soy una de los, digamos, para mí el trabajo transversal es lo mejor que puede haber, coincidir, tratar de buscar las coincidencias y no los desencuentros. Esto te lo digo en el trabajo feminista que hago yo, que en el partido y todo eso. Tenemos que dar ese mensaje. Está bien. Tenemos que dar mensajes de unidad y de cambio. Te regalo una reflexión para sentirnos más cómodos todos. Vos sabés que a mí lo dije en este mismo espacio muchas veces en este tiempo. Nosotros somos una generación, María Luisa, que cuando empezamos la secundaria nos pidieron que lleváramos un tintero involcable, un portaplumas, que aprendiéramos caligrafía, después mecanografía, después un día apareció misteriosamente una máquina de escribir eléctrica, después apareció un procesador de textos con una Commodore, y estamos llegando a la inteligencia artificial. Somos un milagro, María Luisa. Somos un milagro. Si mirás toda la secuencia, es imposible que un cerebro haya podido pasar todas estas barreras y seguir siendo más o menos vigente. La verdad que hemos comprendido bastante. Yo soy un poco más optimista con algunas cosas. Creo que a los jóvenes en general hay cosas que les molestan mucho. Creo que la marcha de hoy va a ser multitudinaria, como fue la que hicieron en contra del fascismo y el ataque a la diversidad. Ay, sí, buenísimo. Sí. Creo que se va generando alguna conciencia distinta, incluso entre quienes han votado esto, vaya a saber uno por cuál razón. Raúl, te va a hacer la última pregunta. María Luisa, dos palabras sobre Florentina Gómez Miranda. Uf. Bueno, mira, Florentina, justamente yo tomé de ella el ejemplo del trabajo transversal. Yo con Florentina fui de la mano, primera vez en mi vida, a una unidad básica, previa a un 8 de marzo, para hablar con las compañeras. Yo no podía creer. Era re joven yo. Claro. Ella hablaba con las compañeras. Ella se comunicaba para ver qué hacíamos y me llevó. Yo no había entrado nunca, yo había estado toda mi vida en los comités. Así que a mí me llamó muchísimo la atención, eso me marcó, y ella aparte te lo decía todo el tiempo: chicas, acá, todas juntas. El mensaje era ese. Claro. Primero un mensaje de una formación increíble, una convicción, un radicalismo de adentro, y además el tener el valor de enfrentar a cada varón del partido sin problema, aunque le digan de todo. Los enfrentaba con una dureza terrible, hasta los últimos años que estaba en la cama y no podía salir de su casa, miraba por televisión las conferencias de prensa del radicalismo y llamaba por teléfono y les decía: no hay ninguna mujer en la mesa que están dando la conferencia. Los retaba por teléfono. Yo he presenciado eso. Salían corriendo a buscar mujeres. Así vivimos, o sea, toda la reflexión mejor. Ella ha sido, fíjate, en su época, autora de un montón de leyes, por supuesto. Y hay que reconocerle que la ley de divorcio ella la tenía escrita mucho antes de que seamos gobierno. Obviamente habló con Alfonsini, fue un programa, fue del gobierno, digamos, lo mandó un proyecto del gobierno, ¿no? Y ella después se jugó con el tema del aborto en los casos de violación. Vos fíjate, en el año que te estoy hablando, cuando la acompañé a la Cámara, la escupieron y le pegaron un chicle en la cabeza todos los colegios católicos que rodeaban el Congreso. Es decir, te puedo hablar 1000 horas de Florentina. Un ejemplo que es una llama que nosotros tenemos presente todo el tiempo, como María Teresa Mercedes de Morini, que es de Córdoba, que murió a más de 100 años. Bueno, otra de las grandes, la primera diputada nacional de la provincia de Córdoba.